porque vamos a hablar ahora del tema, cómo demandar el acoso en todas sus vertientes, ¿no? Hay diferentes tipos de acoso, no solamente uno, pero ahorita vamos a hablar del tema. ¿Cómo se encuentra, abogado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Judith, Raúl? Muy buenos días. Un saludo aquí desde Cancún. Ay, Dios mío. Qué envidia. Mar Caribe. Ay, usted siempre nos termina dando envidia, mi querido abogado. yo me lo imagino en un yate, no sé tú. En un yate. No, nada. Venimos a tomar el primer café del día. Ah, en un yate, pues. Yo me imagino trabajando porque el abogado siempre está trabajando. Mi queridísimo abogado, ya no vamos a hablar de reforma porque pues no podemos hablar de algo que no existe. Y como ya no existe, vamos a lo que sigue y vamos a hablar de temas de abogacía y que realmente preocupan y ocupan a mucha gente. Y es el acoso. Porque existen muchísimos formas de acoso y creo que nos hemos centrado más en el acoso sexual. Sin embargo, en un ambiente laboral, en un ambiente social, el acoso se presenta de diferentes maneras. Sí, totalmente. De hecho, hablando de los conceptos adecuados, bien referías tú, existe el acoso sexual, el cual se refiere a conductas verbales o físicas de carácter sexual indeseables. Y existe el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual ocurre cuando existe una relación de subordinación, es decir, jefe, empleado, profesor, alumno, por poner algunos ejemplos. ¿Cuál es el elemento primordial, el básico? No hay consentimiento, la otra parte no está de acuerdo con ese tipo de conductas, lo cual es uno de los elementos que se requiere, es decir, que una de las partes no quiera. ¿Por qué es importante poner esto sobre la mesa? Porque en ocasiones, aunque pueden haber cierto tipo de conductas que para una persona puedan ser indeseables, si existe consenso entre las partes, pudiéramos hablar de un contexto en la que ambas partes de alguna manera consienten. Evidentemente esto no sucede en el acoso, evidentemente esto no sucede en el hostigamiento, y así como hay asuntos sexuales que pueden darse en el trabajo, puede darse un acoso laboral que no necesariamente es sexual, puede darse se le denomina mobbing también, puede darse el famoso bullying, ¿no? en el ambiente escolar. Es decir, toda forma de acoso es una agresión en la que una persona no consiente, se siente invadida en su esfera de derechos y desde luego esto puede hacer valerse ante las autoridades correspondientes. Oye, abogado, me acaba de dar un punto que a lo mejor es obvio y yo desconozco, que es si eres víctima de bullying como estudiante, puedes denunciar penalmente, o sea, puedes ir a presentar tu queja. Claro, desde luego en el ámbito penal hablamos de una denuncia, realizas una manifestación de hechos ante la Fiscalía y el Ministerio Público está obligado a desplegar una serie de acciones para poder determinar la veracidad de los hechos señalados, pero desde luego en todo momento. ¿Qué ocurre? Digo, en ocasiones pues se ven involucrados menores de edad y en este caso pues se activan otro tipo de mecanismos para poder atender el interés superior del niño y del adolescente. Sí, y vimos hace no mucho este caso del jovencito que cayó allá en una escuela, que bueno, todo iba relacionado justamente con el tema del bullying, ¿no? Y bueno, pero hay también una línea muy delgada, abogado, entre saber qué es acoso, porque bueno, hablando en el sentido de lo laboral, ¿no? Finalmente te van a tener que exigir, ¿no? O sea, en un trabajo te exigen, pero no podemos tomar esa exigencia como un acoso laboral. O sea, es como una línea muy delgada, no a todo le podemos llamar acoso. Sí, y definitivamente hay contextos. Evidentemente no es el mismo tipo de disciplina el que se puede exigir, a lo mejor en una plataforma de Pemex, ¿no? Podemos decir que son trabajos muy rudos, la manera en realizar este tipo de actividades físicas en las que participan hombres y mujeres, no es un tema exclusivo de varones, que a lo mejor trabajar en una guardería, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, las más de las veces, sí son analizadas por las autoridades, el contexto, y bueno, evidentemente para ello
siempre deben de existir protocolos. Esta es una situación que se atiende mucho con un concepto que se denomina el famoso gobierno corporativo, cuando se habla de las empresas, ¿no? Inclusive hay ciertas determinaciones en la iniciativa privada, como la prohibición, por ejemplo, de relaciones entre personas, entre empleados. Es una situación de protocolo, es una situación de gobierno corporativo. La persona, antes de ingresar al centro laboral, debe de saber y firmar y consentir. Y bueno, precisamente son acciones preventivas que de alguna manera en algunos contextos son permitidos, no de manera general, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo en el sector público o en los ambientes sindicales, por darte un ejemplo, existen ciertas prerrogativas en donde por el solo hecho de ser familiar se te acepta una propuesta laboral, ¿no? Y eso lo saco a colación porque al final lo laboral, hablando en el tema del acoso, siempre debe de analizarse en contexto. En el contexto de la disciplina, en el contexto del método, pero definitivamente lo que no debe de estar fuera de la mesa es el hecho de que cuando no hay un consentimiento y cuando hay una verdadera agresión, esto debe ser sancionado y penado. Pero yo creo que es más peligroso, más rudo trabajar en una guardería que en Pemex. Es más rudo, es más rudo tratar con niños. Que te pellizquen los chamacos. Sí, no. Ay, sí, el tema de la educación sí está muy difícil. Oiga, abogado, pero bueno, ¿por qué siempre se piden pruebas? No, es eso, ¿no? Para el acoso es pruebas. Y si hay personas acosadoras muy listas que, bueno, no lo van a dejar en papel, hoy en día en WhatsApp, o en una llamada quizás, pero bueno, el sustentar esto también, ¿no? Puede ser muy complicado en algunos casos porque, bueno, tú tienes tu palabra, pero bueno, me están pidiendo pruebas. Las pruebas, cuando hablamos de cuando se presenta una denuncia, una demanda, es un elemento que aplica para todas las acciones legales, ¿no? El poder probar tu dicho. Ahora bien, también existen protocolos a favor de la mujer, ¿no? Esto es una situación contemporánea en donde el solo dicho genera por lo menos el despliegue de una investigación. Se entiende que naturalmente los delitos se cometen de manera furtiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace escondidas, ¿no? O sea, muy difícilmente un agresor, digo muy difícilmente porque también hay excepciones, pero generalmente esto se hace a escondidas, ¿no? O de alguna manera son personas muy inteligentes que de alguna manera buscan el que no se sepa lo que están haciendo. Pero bueno, al final un ministerio público, un juez penal o alguna autoridad administrativa que atienda este tipo de situaciones, pues desde luego para poder imponer una sanción después del análisis de todos los documentos presentados, pues naturalmente sí va a requerir un medio de prueba idóneo para poder condenar. Y ya para cerrar, abogado, este acoso, cualquiera que sea, laboral, sexual, no debe ser tratado en los tribunales laborales, debe ser tratado en los tribunales penales, ¿es correcto? Todo depende, porque existen instancias laborales que atienden el acoso laboral, y eso no quiere decir que únicamente ellos atenderían esta situación por razón de competencia. Okay. Te puedes hacer acreedor a una sanción, en el caso de los agresores, por vía de una autoridad laboral y al mismo tiempo por vía de un juez penal. Y al mismo tiempo también, si te interponen una acción civil por daño psicológico, también te puedes hacer acreedor por una sanción por parte de un juzgado civil. Perfecto, o sea, sustentar todo lo que decimos, pues es parte de el proceso. Pues le agradecemos mucho, abogado, por platicarnos acerca de estos temas sumamente interesantes, lo que nos puede suceder a cualquier ciudadano y nada más para saber nosotros de qué manera interponer pues estas denuncias o demandas. ¿Cómo le encuentran en las redes sociales? Me pueden seguir como Gabriel Centeno Canto o me pueden enviar algún correo a contacto.electo@gmail.com. Estamos a sus órdenes para poder establecer el cómo sí de entender esas problemáticas. Y sigue disfrutando de las maravillosas playas de Quintana Roo. No te desgastes mucho.
en tu nombre y a favor, y salúdame a todo el equipo del pádel, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, abogado. Excelente jornada. Hasta luego, muy buen día.